Hola, hoy les voy a hablar acerca del libro Satán. Es un libro que yo elegí para comenzar a leer. La verdad no tuve pues el tiempo de terminarlo, me faltaron dos capítulos y bueno, lo que les voy a platicar pues es hasta donde me quedé, ya que es un libro un poquito extenso y para entrar un poquito en contexto les voy a explicar pues más o menos de lo que se trata. Este libro muchos piensan que lo escribió Satán, que es un ente o un ser diabólico que anda por ahí haciendo mal a la gente o intrometiéndose con ellos o que es un demonio. No, pero es todo lo contrario, no lo escribió Satán, lo escribió Yahuda Berg. Él es un líder judío y es coordinador del Kabbalah. Está ubicado en Estados Unidos. Bueno, Yahuda Berg es un jefe espiritual, el cual se encarga de instruir a los jóvenes, interpretar pues los artículos de las Sagradas Escrituras y pues entre otras cosas más. Este libro está escrito en primera persona. Está escrito en primera persona y pues el lector así lo lee en primera persona. Y fue un libro que me llamó mucho la atención desde que lo vi, desde la portada, desde que pues nos dieron a escoger los distintos libros. Fue un libro que me llamó bastante la atención y pues usted se preguntará por qué. Bueno, me llamó mucho la atención precisamente por eso, porque estaba escrito en primera persona y porque en lo personal jamás, nunca había yo leído un libro en primera persona. Entonces creo que fue lo que más me atrapó del libro a simple vista, además de la portada y la forma, su estructura externa del libro. Al adentrarme un poco más en el libro, pues también me llamó mucho la atención que nos hacen pensar que el narrador es Satán. Y pues no es así. Bueno, al principio de este libro, pues empieza a definirse Satán. ¿Quién es Satán en realidad? Y bueno, pues Satán en este libro es una fuerza pues muy diferente y muy antónima a Dios. Esta fuerza a todos nos va empujando siempre al egoísmo, al actuar mal, al tener una mala vibra, al hacer cosas malas, a siempre hacer lo opuesto del bien, siempre. Todo esto, obviamente el libro lo define en una simple pero sola palabra. El libro lo define como ego. Eso es Satán, es el ego. Y a partir de ese momento en el que el libro pues menciona que Satán es un sinónimo de ego, es lo mismo, a partir de ese momento el ego está presente en todo el libro, en todo. Y lo que explica este libro es que el ego es siempre querer nosotros lo mejor para nosotros, dada la redundancia, no importando eh, pisar y hacer menos a los demás, no importándonos eso. Como les comentaba, en ningún momento habla de que Lucifer sea un demonio, que sea un ente demoníaco que entre a las casas o que ande ahí molestando a la gente o merodeando alrededor de las personas, ni mucho menos. De hecho, el mismo Satán dentro del libro relata que es una mentira creada por él para que pues nosotros mismos nos creamos esa idea y creamos que Satán es un ente demoníaco, pero en realidad fue algo que él creó para confundirnos. Para confundirnos y según él es parte de su trabajo confundirnos y crearnos esa idea en nuestra mente. Para que en realidad no sepamos que él existe en cada uno de nosotros, dentro, muy en el fondo de nosotros. Y en lo personal a mí me gustó mucho que él habla de aspectos cotidianos, de aspectos que vivimos día con día y que pensándolo bien, pues sí son muy ciertas. Me gustó mucho que habla de aspectos de la vida humana, de la vida de todos nosotros,
que viéndolo detenidamente y fríamente, pues todos tenemos a Satán dentro de nosotros. En algún momento sale Satán de nuestros cuerpos y hace que actuemos de manera fría, de manera visceral. Entonces fueron cosas que me dejaron pensando un poco. Por ejemplo, una de las cosas en las que me dejó pensando mucho fue en lo que comentan en el libro del sufrimiento. Satán pues nos hace ver que el sufrimiento no es nada más que pues un apego al ego. Cuando nosotros nos despegamos de ese ego, sufrimos. Por ejemplo, nosotros tenemos el ego siempre. Cuando alguien nos quita ese poquito ego o nos pega en el ego, sufrimos. Eso es el sufrimiento, un desapego al ego. Aunque también manejan ellos como un sufrimiento el perder a un ser querido, el algo que nos hiera el alma, que nos haga sentir de verdad mal. Eso también es sufrimiento, pero el libro lo toma como un desapego al ego. También lo que nos explica es que el plan de Dios nunca fue que los humanos sufriéramos. El plan de Dios nunca fue el que sufran igual que yo para que pues estén cerca de mí o sigan creyendo en mí. Nosotros en un punto nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestro ser, nos alejamos de lo que nosotros creemos. Entonces ahí es cuando Dios manda a Lucifer a que nos acercáramos de nuevo a Dios. Entonces Lucifer, Satán, empieza a crear cosas, empieza a crear planes y dentro de todo eso crea el sufrimiento, crea el ego. Al crear eso nosotros sufrimos y queremos acercarnos a Dios, pero en realidad Dios nunca supo, nunca sabía que iba a ser así, que Satán iba a tener esas malas intenciones para poder acercarnos nosotros a Él, para que otra vez volviéramos a creer. Entonces el sufrimiento pues no es culpa de Dios, sino de Satán, sino del ego que todos tenemos dentro. Con todo esto, Satán busca perfeccionarnos, busca mejorarnos y así poder acercarnos a Dios. Un punto, si no importante, relevante que también toca el libro es sobre el alma gemela. Esa alma gemela que nosotros en algún momento hemos llegado a pensar que tenemos en algún lugar del mundo. Un alma gemela que siempre va a estar con nosotros y que está aguardando a la espera de que nosotros lleguemos. Todo eso que nosotros pensamos, este libro lo confirma, que efectivamente sí hay un alma gemela, pero que a veces tardas en encontrarla o a veces nunca la encuentras porque hay un alma o un espíritu o una fuerza femenina que te aleja de ella toda tu vida. Pocas personas encuentran a su alma gemela o pocas personas no la encuentran. Y sinceramente pues no sé si sea cierto o si no sea cierto o si en verdad sí existe eso, pero pues yo digo que todos tenemos un alma gemela y pues yo en lo personal no creo tanto en esto, pero sí son puntos que te marcan y son puntos que te dejan pensando si será cierto o no será cierto. Entonces lo vuelvo a repetir, son puntos que te dejan pensando y hasta ahorita volviendo a recordar digo pues, o sea, ya ni sé qué decir, o sea, si es cierto o no es cierto. Entonces es un libro que te envuelve sin duda, o al menos en lo personal sin duda te envuelve, quieras o no quieras, te envuelve el libro. Obviamente también nos explica que al no llegar a encontrar a tu alma gemela pues pasas por ciertos desamores, por ciertas por ciertos fracasos amorosos. Entonces, ¿a dónde te lleva esto del alma gemela? Pues otra vez a un principio al sufrimiento. Entonces
siempre el libro te ata de una u otra forma a los puntos que ya pasaron. Entonces el sufrimiento siempre va acompañado del ego. Cuando te pegan en el ego, que es no encontrar a tu alma gemela, que es no soy lo suficiente, no creo en mí, pues obviamente sufres. Y ese es un tipo de sufrimiento del cual habla Satanás, que él también crea. Después del alma gemela, también nos habla de un cierto karma. Y un cierto karma que tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano todos tienen su karma y tarde o temprano a todos nos va a llegar sí o sí. Siempre, siempre, siempre. O lo vimos en carne propia, o escuchamos a alguien que habla del karma, o a alguien que habla de que hoy me pasó esto por ser así, hoy me pasó esto por actuar de cierta manera, por hacer cosas malas, etcétera, etcétera. Entonces este libro habla mucho de ese karma, de esas consecuencias que tenemos de nuestro actuar, de nuestro ego, de nuestras cosas malas. Entonces el karma siempre está presente en este libro, siempre. Sin duda alguna es un libro que siempre quiere recalcar que Satán es una idea errónea. Satán siempre ha sido algo erróneo en nuestras cabezas, siempre. Nosotros escuchamos Satán o Lucifer y nos imaginamos a un ser con cuernos y cola, pero es algo erróneo. Yo, en lo personal, concuerdo que Satán es como una energía que todos tenemos dentro, y nos provoca realizar ciertas actitudes que no van en nuestra vida cotidiana, ciertas actitudes frías, ciertas actitudes que a veces hacemos sin pensar en las consecuencias. Para mí, después de leer este libro, eso es Satán. Este libro es bastante largo y no me alcanzaría siquiera un video de 5, de 6 minutos para acabar de platicar todo lo que este libro conlleva, todo lo que este libro te hace entender, te hace reflexionar y te abre tu espíritu, por así decirlo, te abre tu forma de ver las cosas. Las cosas las ves de diferente manera, empiezas a pensar en tomar decisiones, en actuar de manera correcta, en hacer las cosas pues que están bien, en que si quieres tú conseguir algo lo consigas, pero no a base de pisar a los demás, no a base de hacer menos, no a base de menospreciar a la gente. Tienes que hacer las cosas de manera correcta para que Satán no se apropie de tu cuerpo. Es un libro que yo en lo personal recomiendo ampliamente. Les vuelvo a repetir, yo antes pues no leía tantos libros, pero después de este libro creo que me va a interesar más la lectura, porque en verdad me gustó mucho el cómo está narrado, la estructura, todo del libro, al menos en lo personal a mí me gustó. Y bueno, antes de terminar este video, pues sí me gustaría decir una frase que se me quedó muy grabada, y fue escrita por Yehuda Berg, que es la única forma de conocer las verdades espirituales es a través del conocimiento. Por más contradictorio que parezca, pues este libro nos ayuda a acercarnos a Dios, a acercarnos a lo espiritual. Este libro, como ya lo dije anteriormente, nos perfecciona a tal modo de que nos acercamos a Dios, nos abrimos nuestra alma y acercamos todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido a Dios. Nos hace sin duda tomar conciencia de cierta forma de todo lo que hacemos sin pensar, de todas las malas decisiones, de todo lo malo que hicimos, que hacemos, y nos hace pensar en lo que ya no debemos seguir haciendo. Es un libro que la verdad me dejó sin palabras, es un libro muy interesante y me llevo mucho conocimiento espiritual y mucho conocimiento sobre mi persona para poder seguir mejorando día con día. Entonces bueno, este fue mi corto video. Espero que usted, profesor, le haya pues más o menos entendido. Obviamente usted ya lo leyó,
y si sintió todo esto que yo siento no concluirlo, porque pues le soy sincero, no lo llegué a concluir. Obviamente después de este video sí lo voy a concluir, no es como que pues ya lo voy a dejar y ya no, lo voy a concluir, pero si usted sintió lo mismo que yo siento, pues eh, creo que me va a entender. Entonces pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por pues ser un profesor así que promueva la lectura, y creo que nos falta eh, mucha cultura, y con personas como usted que contribuyen a todo esto de la lectura, pues podemos llegar muy lejos y ampliar nuestro vocabulario, nuestra cultura, nuestro pensamiento, ampliar nuestra mente, todo. Entonces pues muchas gracias, muchas gracias, y pues sería todo, profesor.